El Salmo 80 dice: Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado, más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder. Ven a salvarnos, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Le has dado a comer pan de lágrimas y le has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos, nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tú removiste una vida de Egipto, expulsaste a las naciones y las plantaste, limpiaste el terreno delante de ellos, echó profundas raíces, llenó la tierra, los montes fueron cubiertos con su sombra, y los cedros de Dios con sus ramas, extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados, de modo que vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perece. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Al Dios de gloria, al de su espíritu, al que nos enseña a contar nuestros días, a ti que eres el que estás en medio de tu pueblo, el que escuchas nuestra oración y que estás en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio, Señor, de tus hijos, en medio, Señor, de cada una de las cosas, de las circunstancias que vivimos. A ti es este culto, Señor, y la bienvenida en esta noche. A ti, Señor, que nos reúnes alrededor de tu mesa, que levantas nuestra cabeza. A ti, Dios bendito, que siempre en tu grande misericordia nos concedes, Señor, volver a hacer cabeza, volver, Señor, a que esa primogenitura tuya quite, Señor, esas raíces viejas y nos permitas caminar siempre, Señor, a la diestra de tu justicia. Bendito Dios y Santo, bendito eterno, Padre nuestro, bendito por los siglos de los siglos, que sigues santificando, Señor, lo santo. Y Señor, no te cansas ni te agotas, sino por el contrario nos renuevas, nos restauras, Señor, para nuevamente hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros. Resplandezca, Señor, ese rostro de justicia. Resplandezca, Dios de los cielos, ese sol de justicia. Resplandezca esa luz verdadera, Señor. Y al resplandecer, resplandezca también nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Porque, Señor, si cansados, pues en ti, Señor, tenemos el reposo santo. Si agotados, Señor, si sedientos, pues de tu justicia. Si hambrientos, pues, Señor, de tu palabra. Y, Señor, si satisfechos, pues, Padre, satisfechos para llevar palabras de tu boca y para llevar, Señor, las fuentes de tu agua de vida. Bendito el Dios eterno que en esta noche nuevamente nos ha reunido para que en el nombre de Cristo Jesús, su palabra y su voluntad siga levantando lo que es cabeza y siga, Señor, dejando lo que es cola. Y, Señor, nos permita siempre que en el nombre de Cristo Jesús nos encuentres haciendo tu voluntad, Dios de los cielos. Y esa es caminando por tu ley y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos a mis hermanos, a mis hermanas, que hoy en este culto del primero de esta semana, de este domingo que empieza hoy, pues nos podemos unir
a través de este medio y podemos tener esa celebración como casa, la Casa del Dabar. Así que bendecidos la Casa del Dabar en San Antonio, en el centro de las naciones, pero la Casa del Dabar también que se extiende, que se ramifica en cada lugar, al norte, al sur, al este y al oeste, porque siga siendo espíritu que el norte, el sur, el este y el oeste hagan volver, Señor, a tu espíritu y a esos vientos de tu espíritu que, Señor, recogen, que reúnen, que unifican, Señor, para dispersar lo que tiene que ser dispersado. Benditos sean, bienvenidos y gracias por sus oraciones y por su caminar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, para leer el capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo 17. Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y el nombre de Meribá, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos, hombres, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer su mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo Jehová a Moisés: escribe esto en un libro para memorial y pon en los oídos de Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: Jehová es mi estandarte.
Y dijo Jehová, Jehová lo ha jurado, Jehová hará guerra contra Amalek de generación en generación. Eh, este, este libro, este capítulo 17, como ustedes saben, es previo o está entre la segunda Pascua, está el segundo mes, y está eh, eh, está antes del encuentro del pueblo de Israel en la peña. Está justamente antes del encuentro del pueblo de Israel, de Moisés, con la cumbre de la montaña, en donde Dios se les apareció y dispuso los 10 mandamientos. Eh, eh, como ustedes saben, este Éxodo 17, al estar en medio de estos dos acontecimientos, nos marca también una ruta de lo que el pueblo de Israel tuvo que caminar. Y nosotros, como comentábamos el día de ayer y en este tiempo, es importante que nosotros aprendamos a contar nuestros días, porque la cuenta de nuestros días, la cuenta de esto, de este tiempo, la cuenta de estos 50 días, también nos ayuda a mirar las cosas que estamos contando y las cosas que están escribiendo. Eh, no, entonces, aquí tenemos una forma también, una manera que a través de Moisés, a través del libro de Éxodo, nos cuenta con respecto al pueblo que estaba acercándose a ese día 50, estaba contando esos días, y aquí tenemos una forma de contar este día a través de lo que hizo Moisés. Entonces, Moisés nos cuenta lo que hizo el pueblo nos cuenta lo que ellos mismos hicieron a través de la lectura, nos cuenta lo que hizo Josué, nos cuenta y lo que hizo Dios. Ah, así que nos quedan aproximadamente, eso comentábamos, eh, nos quedan este domingo, el siguiente y el siguiente. Es decir, de este domingo, en 2 domingos más, a partir de este domingo, incluido este serían 3. eh, tenemos 3 domingos, este y 2 más, para nuevamente retomar la cuenta. ¿Qué es contar? Eso es una forma también de nosotros saber aprender, digamos así, a contar como cuenta Dios. Así que tenemos 50 días, en total teníamos 50 días para llegar a este tercer mes. Y, y, y cómo está nuestro conteo. Eh, una de las formas que podemos ver es mirando a través cómo estaba el conteo del pueblo de Israel en este tiempo. Entonces, por eso es lo que hemos tomado este libro 17, este Éxodo 17, para, para mirar qué nos cuenta la Biblia con respecto a este pasaje. El siguiente domingo, miren, podríamos ver qué es lo que cuenta Moisés, porque el siguiente domingo un poco ustedes pueden mirarlo, si Dios permite, continuaremos en este conteo eh, a través de lo que dice Éxodo 18, de manera que este domingo estamos en Éxodo 17, mirando qué se cuenta. Éxodo 18 el siguiente domingo, y el último domingo ya llegamos a lo que cuenta Dios, a lo que cuenta Dios. Así que
Esa es la idea que podamos tener. Y tenemos todo un pasaje en donde, todo este pasaje 17, en donde hay dos acontecimientos en un mismo lugar y dos acontecimientos muy extremos, muy fuertes. Y tenemos que ver, claro, qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos comentan, qué es lo que nos llama la atención para, para a través de eso mirar qué es lo que nosotros estamos contando. Ah, bueno, entonces, la congregación, ¿qué nos cuentan con respecto a la congregación? Primera cosa, ¿qué es contar? Podríamos entender qué es contar. Contar, usted debe tener diferentes conceptos, pero eh, eh, necesitamos ver que por qué Dios dio la ordenanza de contar. Porque el descontar, el contar es describir una situación, o sea, describir algo que voy a escribir. Eso es contar. Si lo puede usted anotar. Describir algo, describir algo que, que sea escrito, que estoy escribiendo o que escribiré. Así que por eso miramos, eh, miramos qué nos estaban contando. La historia de Dios empieza en Éxodo por contarnos la trayectoria de lo que Él había cambiado, la trayectoria de la santificación. Entonces, eh, estábamos comentando que eh, lo que Dios estaba escribiendo, lo que Dios estaba haciendo, es cambiando la escritura vieja para escribir algo nuevo. Y lo que Dios estaba escribiendo era la historia de la primogenitura. Entonces, la historia de Cristo es la historia de la primogenitura. La historia de la Pascua es la historia de la primogenitura. Le pongo historia para entendernos bien, pero más bien sería la escritura de la primogenitura. Y la historia de Éxodo es la historia de la primogenitura. Así que hemos hablado con respecto a la primogenitura y llegamos a este libro 17 y vemos la condición de esta primogenitura. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para la primogenitura? Un- la- 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 una de las cosas importantes que se necesita para la primogenitura es el ser cabeza. Así que en Éxodo 17 vemos ahí la historia de la primogenitura o la historia de Dios de los primogénitos, pero que de los primogénitos que necesitan ser cabeza. Eh, entonces llegan al desierto de Sin y ellos como que todavía no levantaban cabeza o qué tipo de cabeza levantaban. Vemos a Moisés también en estos acontecimientos cuando el pueblo
está con sed. Entonces, vemos al pueblo o vemos la ausencia de agua. Ese podríamos ver. Entonces, ¿por qué hay, por qué hay una ausencia de agua aquí? ¿Por qué hay una ausencia de agua? ¿Qué les parece? No había agua para que el pueblo bebiera. Nos dice Éxodo 17:1. Voy, voy a continuar para podernos orientar un poquito porque tenemos, como decíamos, las 3 semanas y estamos caminando hacia la confirmación de la primogenitura. Y ahora lo que me gustaría establecer, lo que me gustaría que nosotros veamos el requisito para la primogenitura, el requisito para la primogenitura es ser cabeza. Así que este libro 17, el tema central es el Éxodo 17, mirar qué describe la cabeza. En el libro 17, la cabeza, ¿quién es la cabeza de este libro 17? La cabeza de este libro 17 es la roca. ¿Sí? La cabeza de este libro 17, ¿quién más es la cabeza de este libro 17? La cabeza de este Éxodo 17, si es la roca, es Cristo Jesús. Entonces, ¿le podemos encontrar aquí? Claro que sí. Y la cabeza, esa es la cabeza visible, esa es la cabeza resplandeciente, esa es la cabeza reluciente. Pero hay una cabeza que se necesita mirar, que, que es una cabeza que, que, que compite con la cabeza verdadera. Más bien, esta no es una cabeza, sino esta es una cola. ¿De acuerdo? Entonces, usted sabe que Dios nos ha llamado a ser cabezas, no colas. Entonces, la primogenitura da cabeza y la cabeza da cola. Así que aquí vemos a Cristo como cabeza. ¿Y qué tipo de cabeza es Cristo Jesús si es la roca de nuestra salvación? ¿Qué tipo de cabeza es? Pues para que usted vea el tipo de cabeza que es, en el libro, en el mismo libro, lo puede encontrar. Entonces tenemos que encontrar la verdad en estas 3 semanas de quién es nuestra cabeza. Así que Cristo Jesús se presenta como esa roca que es cabeza. ¿Y cuál es la característica de esa cabeza? Eso es lo que vamos ahora a mirar. Segunda cosa, ya segunda característica de esta cabeza de Cristo que se nos presenta aquí. La característica de Cristo es esta otra. Es una cabeza nisi. ¿Qué es una cabeza nisi? Es una cabeza roca y es una cabeza nisi. Aquí vemos una cabeza roca y una cabeza nisi. ¿Qué es una cabeza roca y qué es una cabeza nisi? Entonces, una cabeza roca, lo vemos aquí la característica de la cabeza roca. Mire, la cabeza de la cabeza roca dice, la característica 17:6, la cabeza verdadera, una cabeza que es roca, dice 17:6. He aquí, yo estaré allí delante de la ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo. Entonces, esta cabeza, esta cabeza es, Cristo Jesús presenta, presenta la dimensión de la cabeza, presenta la altura de la cabeza, pero no presenta la altura de la cabeza porque haya mucha nieve, sino presenta la capacidad, la altura de la cabeza por lo que tiene dentro de por lo que tiene esa cabeza dentro de sí. ¿Qué tiene esa cabeza dentro de sí? Tiene agua, eso. Tiene agua viva, ¿sí?
esa cabeza. Y la otra es una cabeza nisi. ¿Qué tiene una cabeza nisi? ¿Qué es una cabeza nisi? Esta cabeza nisi es una cabeza levantada. Entonces, ¿qué es una cabeza levantada? Es una cabeza que es una cabeza erguida, ¿ya? ¿Sí? Es una cabeza ceñida, es una cabeza visible, es una cabeza que tiene señal, que se muestra como una señal, es una cabeza, ¿qué más? Que no baja los brazos, sino que eh, hace más bien que las otras cabezas alcen a ver y ahí descubran que cuánto no son cabezas. Así, entonces, ese, esa es la cabeza visible, esa es la cabeza verdadera, esas son las cabezas verdaderas. Ahora entonces, vamos en el 17.1, porque dice, ¿cómo cómo estaban las cabezas? ¿Cómo estaban las cabezas? Las cabezas, mire, dice, todos acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Y la pregunta era, ¿por qué no había agua para que el pueblo bebiera? Porque Y estaban vemos, secos. estaban secos, gracias, gracias. Entonces, ¿cómo estaba esta cabeza? Estaban secos. ¿Qué tipo de agua tenía esta cabeza? Bueno, mire, entonces lo que estaba en esta cabeza, perdón, De agua de repítame por pozo, favor. agua de pozo. Oh, mire, tenía agua amarga. Esa es la gracias por la contestación. Pero aquí lo que quiero mostrarles, y ahí vamos a seguir continuando las cabezas. Entonces, mientras Cristo Jesús les estaba guiando para hacer cabezas, ellos salieron de ser unas cabezas amargas y llegan acá y siguen amargados. Y siguen. Entonces, y Dios todo este trayecto les muestra que son una cabeza amarga. ¿De acuerdo? Que son una cabeza amarga y que esa cabeza amarga, Dios ya no es que no quería darles agua, lo que Dios estaba haciendo, que estaba secando. ¿Por qué no había agua? Porque estaba secando. ¿Qué aguas estaba secando? Estaba secando las aguas amargas. Y cuando se secan las aguas amargas, ¿cómo queda? Cómo quedaría una falsa cabeza cuando se le secan las aguas amargas? ¿Cómo queda? Ya fortalecida. Seca, seca, No, pues Queda dice, seca, queda hueca. seca. Queda cabeza hueca. Escuche. Queda seca. Y queda seca, queda vacía. Y entonces cuando está seca y cuando está vacía, ahí comienza a mostrar, comienza, comienza a mostrar su contienda y y su tentación. Entonces, estas cabezas contendían, estas cabezas tentaban a Dios. Pero ¿para qué contendían y para qué que tentaban?
¿Para hacer cabezas o para volver a hacer, o para ver, o para volver a las aguas amargas? Entonces, las aguas amargas, las aguas amargas son raíces profundas, ¿de acuerdo? Así que las aguas amargas son raíces profundas y por eso es que la primogenitura de Esaú tiene una característica. ¿Cuál es la característica de la primogenitura de Esaú? La primogenitura de Esaú estaba basada en una cabeza, entonces nuevamente la primogenitura necesita una cabeza. Entonces la primogenitura de Esaú, ¿en qué estaba? ¿Cuál era la cabeza de la primogenitura de Esaú? La primogenitura, la cabeza de la primogenitura de Esaú era la amargura, era una raíz de amargura. ¿Sí? Así que vámonos al libro que leíamos. La primogenitura necesita una cabeza y esa cabeza es una raíz. Y esa raíz, nosotros tenemos una raíz diferente, una raíz que es cabeza, una raíz que lleva agua de vida, una raíz que es la roca de nuestra salvación, una raíz que tiene cimientos, una raíz que, ¿qué más es la roca de nuestra salvación? Que brota. ¿Por qué brota? Porque nuestra roca tiene raíces y las raíces profundas son raíces de vida, son raíces de agua de vida, son raíces de agua de vida y son raíces de vida que dan agua de vida. Así que el libro el libro eh, el libro de Hebreos dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella esas sean contaminados. Entonces, la cabeza de Esaú era una raíz de amargura. Pero nosotros no podríamos entender esto de cabeza, de cabeza y de raíz. Si no, nosotros no iríamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 29:18. Ya en su postrimería, Moisés va poniendo las cosas en orden. Deuteronomio 29:18 dice: no sea que hay entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje del Señor. Entonces, hombre, mujer, familia, tribu, en la trayectoria, en lugar de ser cabezas, ellos, si tenían amargura, si estaban siendo esa cabeza, ¿Dios qué quería hacerlos? Pues quería llevarlos a ser parte parte del árbol, parte del tronco, parte de la raíz correcta, parte de todo ese proceso. Pero ellos estaban mostrando como pueblo, estaban mostrando hombres, estaban mostrando mujeres, familias, tribus. Y lo que estaban mostrando es lo que tenían en su corazón. Y dice, continúo, no sea que haya cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquí de naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto. Una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Así dice mi versión. La raíz. ¿Qué produce la raíz?
¿Qué produce la raíz venenosa? Produce ajenjo, produce un fruto. La raíz venenosa produce una cabeza venenosa. Entonces, una cabeza venenosa. ¿Qué es una cabeza venenosa? Una cabeza venenosa es una cabeza amargada. ¿Qué es el ajenjo? ¿Qué es el ajenjo? Una planta. El fruto. Ah, El ajenjo es una no. planta que da fruto, semilla Mire, realmente. usted Fruto. no, está equivocado. Entonces le voy a decir, volvemos a Éxodo 5. El ajenjo es una cabeza, pero es una cabeza envenenada y es una cabeza amargada. Así que volvemos a Éxodo 17. Dice, ¿quién, quién se atrevería a contender con Dios? Porque no estaban contendiendo con Moisés, obviamente. Éxodo 2, ¿no es cierto? El pueblo dijo, danos agua para beber. ¿Qué pidió? Entonces, el pueblo se puso por cabeza y se puso por ajenjo, envenenado, y se puso a querer contender. ¿Con quién no podía contender? Pues. Entonces, ¿con quién estaba contendiendo? Estaba contendiendo con su propia cabeza, pues. ¿Me explico? ¿Por qué Dios quería hacerles a ellos cabeza? Y ellos, en cambio, estaban contendiendo con su cabeza. Entonces había una contienda de cabezas. La una cabeza, ¿cómo se llama? La una cabeza, escuche, la una cabeza, repito, la una cabeza se llama roca. Perdón, perdón. La una cabeza, escuche, la una cabeza produce agua de vida, ¿sí? Y la otra cabeza, ¿qué produce? Amargura y veneno. Ahí, ahí estamos. Entonces, cuando usted contiende contra sus cabezas, contiende contra la cabeza, contiende contra lo que no puede contender. En realidad, ¿contra quién está contendiendo? Cuando su cabeza, a ver, ahí vamos. Cuando su cabeza no puede entender las cosas, o cuando su cabeza se resigna a las cosas, ¿contra quién está contendiendo? Está contendiendo contra usted mismo. Porque en lugar de ser cabeza, ¿en qué se está convirtiendo? Así que, gracias, qué bueno. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, solamente un paréntesis. Hasta aquí está claro el mensaje. Para la primogenitura, para estas 3 semanas, necesitamos ¿qué? Necesitamos cabezas. ¿De acuerdo? Y necesitamos volver a la cabeza. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, continuamos, porque así ya puedo, podemos seguir hilando para mirar las cabezas, sus cabezas y las cabezas, porque las cabezas escriben también las cosas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro el mensaje? Alguien que me diga igual, por favor, yo no entiendo esta parte, o alguien que me diga, continuemos. Sí, Marquito, todo bien. Ya, ahora necesito una persona que diga, yo no entiendo esta parte. Bueno, gracias. Entonces, usted y yo estamos leyendo el libro de Éxodo 17, pero lo que ahora les invito a mirar es a la cabeza Cristo Jesús y a la cabeza venenosa. ¿Cuál era la cabeza venenosa? La cabeza venenosa era una raíz vieja.
alimentada por fábulas viejas, alimentada por historias viejas y alimentada incluso por interpretaciones personales viejas que habían aparecido. Así que vamos a la siguiente cabeza, ¿no es cierto? La siguiente cabeza es Moisés. ¿Cómo estaba la cabeza de Moisés? ¿Moisés estaba a la cabeza? No. Ya. A ver, ¿dónde está? Seguimos con las cabezas contendiendo. Entonces, vamos con las cabezas, que Éxodo 17:3. Las cabezas contendiendo. ¿Qué estaban diciendo? Yo no soy cabeza. Yo no puedo dar agua. Yo no tengo agua. Y hasta el agua, la poca agua que tendría, ¿qué haría? Le amargaría. O sea, ¿para qué ser una cabeza envenenada? Ya, usted dice, no, yo ya no soy una cabeza envenenada. Pero, ¿cómo la cabeza envenenada, cómo traduce su envenenamiento? Con murmuración. Claro, con murmuración. ¿Cómo más? Con amargura, Marquito. Con amargura, gracias. ¿Cómo más? Entonces, Contendiendo. qué chévere, ya superamos, ¿no es cierto? Con queja. Ya superamos, ya superamos la murmuración. Con cabeza hacia abajo. Ya superamos, ahora escuche, ya superamos la murmuración. Ahora lo que le invito a superar es esto. ¿En dónde estaba Moisés? ¿En dónde estaba Moisés? Vamos con la cabeza Moisés. ¿En dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba la cabeza de Moisés? Éxodo 17:5. ¿Dónde estaba la cabeza de Moisés? Ahora, permítame, ya me está cogiendo el hilo, chévere. Dice, ahora vamos con la cabeza de Moisés. Dice, Moisés dijo, Jehová dijo a Moisés, ahí le dio la posición, pasa adelante. Es decir, la cabeza de Moisés no estaba adelante. No estaba adelante. Entonces, ¿por qué no estaba adelante? Bueno, ¿qué otra cabeza? El pueblo como cabeza, ¿estaba o no estaba adelante? Sí, No estaba. Ah, entonces, ¿quién estaba? Buena pregunta. Entonces, el pueblo estaba, a ver, ubiquémonos ahorita. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es cabeza. Cabeza es estar adelante, ¿verdad? Dios, Cristo Jesús está adelante. ¿Por qué está adelante Cristo Jesús? Porque es cabeza y no cola. Entonces, ¿cómo hacemos? Déjeme ver que es que podemos extender la prédica, pero ya vemos las cosas que hemos superado. Entonces significa que Moisés debía ser tremendamente humilde. Moisés estaba atrás. Entonces, ¿quién estaba adelante? ¿Quién estaba a la cabeza de ellos? Entonces diríamos, el pueblo estaba a la cabeza de ellos, la murmuración. Bueno, dejémosle la murmuración por un momento. Lo que sí, no dice aquí quién estaba adelante. Alguien específicamente quién estaba adelante. Pero, para entender quién estaba adelante, ahora Moisés como cabeza, mire, dice, es que cada versículo podemos seguirla desarrollando para ver cómo estaba él mismo, cómo se describe él. Clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Es decir, este estaba como
como una piedra viva o como una piedra muerta. Entonces, ¿qué es apedrear? Apedrear es la utilización, es la unión, apedrear a través de la Biblia. Nosotros, ¿qué apedrear? Se apedreaba, ¿a quiénes se apedreaban? No se apedreaban a las cabezas vivas, sino por el contrario se apedreaban a las cabezas envenenadas, y ni siquiera a las cabezas envenenadas, sino a las cabezas inertes, digámoslo así. Porque se apedreaba a las prostitutas, se apedreaba a las, a las rocas, a los petrificados, digámoslo así. A ellos se les apedreaba. Pero completamente distinto de esto, Dios lo que decía, apedréenles a los que les han apartado, apedréenles a los que quieren apartarles de ser cabezas, apedréenles a los que quieren apartarles de la verdadera roca, apedréenles a los que quieren alejarles de la roca viva. Ese es el apedrearse. Entonces, como roca, él se veía acercado a la roca viva o se veía él alejado de la roca viva. Entonces dice, él mismo se describe que no estaba cerca de la roca viva, porque si estuviera cerca de la roca viva, de la roca que es Cristo Jesús, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría protegido o se sentiría al borde de estar apedreado? Así que por eso él estaba más bien escondidito, porque también como cabeza no le estoy diciendo que tenga sentimientos, emociones, no, como cabeza, ¿en dónde tiene que estar la cabeza? El que es cabeza tiene que estar cerca de la cabeza, apartado de la cabeza envenenada y cerca de la cabeza verdadera que tiene agua de vida y que da agua de vida. ¿De acuerdo? Y que está levantada. Por eso a Cristo Jesús se le presenta y le dice, pasa y ve, anda a dónde, anda a la cabeza. Anda a la raíz, anda al agua de vida, anda a la fuente, anda, vuelve a ser la cabeza que debe ser. Así que pasamos la prueba. Así que él estaba detrás de quién estaba. Detrás del pueblo. ¿Y el pueblo cómo estaba? El pueblo estaba con sed. ¿Cómo estaba el pueblo? Como cabeza, ¿en qué lugar estaba el pueblo? Todo el pueblo, porque aquí habla. Mire, el pueblo era la traducción, volvemos al pasaje de Deuteronomio. Dice, no sea que haya hombre, mujer, familia o tribu. Es decir, ahí había tribus, había familias, había hombres, había mujeres que tenían la misma raíz. ¿Cómo se llamaba esa raíz? Esa raíz se llamaba, esa raíz tenía una cabeza, perdón, ahí vamos. Esa raíz tenía una cabeza. ¿Cómo se llamaba esa cabeza? Ajenjo. Gracias por el ajenjo, pero no, repito, esa cabeza se llama cabeza venenosa. ¿Sí? Donde usted ve a ajenjo, eso es una cabeza venenosa. Es decir, se da cuenta, quitémosle, o sea, si vamos a la cabeza venenosa, vamos a la cabeza de las cabezas venenosas, que es la cabeza de serpiente, pues. Pero aquí le está diciendo cabezas venenosas, porque en lugar de ser cabezas que dan agua de vida, dan amargura. Las cabezas venenosas dan veneno. Las cabezas venenosas dan agua amarga. Las cabezas venenosas amargan. Las cabezas venenosas, ¿qué más? Pelean contra la cabeza verdadera. Y las cabezas venenosas no ocupan el lugar. Entonces las cabezas venenosas lo que dicen es, una cabeza venenosa es la que dice, yo no soy capaz de dar agua, sino por el contrario, yo soy una cabeza que necesito agua. Repito, porque la cabeza verdadera,
¿Qué dice la cabeza verdadera? La cabeza verdadera dice, yo tengo la capacidad de ir a la roca, de recibir agua y de dar agua. Esa es una cabeza verdadera. Así que, ¿qué tal el combate entre la cabeza venenosa? Entre usted mismo, no digo combate con los demás, sino entre usted mismo, en su casa, en su familia, en su tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el combate con la cabeza venenosa? La cabeza venenosa le ha dicho, quiero agua. O la cabeza verdadera le ha dicho, yo tengo agua. Usted como cabeza ha dicho, yo tengo agua porque me uno al agua verdadera. O no tengo agua y necesito agua. ¿Dónde me darán agua? ¿Quién me dará agua? Ahí ya nos entendemos. ¿Sí? Entonces, si quiere ver cómo está pues, su primogenitura, vea cómo está la cabeza venenosa. Y si quiere ver cómo está la cabeza venenosa, vea qué tanta necesidad tiene de agua la cabeza venenosa. Entonces, en la aparente necesidad, o sea, mire, es humano, o sea, parecería humano esto, necesito agua, parecería humano, tengo sed, como dice la canción, tengo sed, quiero beber. Cuando usted está diciendo, tengo sed, quiero beber, ¿qué está diciendo? Estoy contendiendo. Hay una cabeza venenosa que me está diciendo, tengo sed. Pero la cabeza verdadera me está diciendo, acércate a las aguas, acércate a las aguas. La cabeza verdadera me está diciendo, pasa al frente de la otra cabeza. No te quedes atrás de la otra cabeza, porque detrás de la otra cabeza, para que estés detrás, es porque delante están familias, porque delante están hombres, porque delante están mujeres, porque delante están una cabeza envenenada que está envenenando a familias, tribus, a todo lo que usted quiera que se está poniendo delante de usted. Entonces, ¿qué pasa cuando todas esas cosas se le ponen delante de usted? ¿Usted en dónde va a quedar? ¿Detrás o delante de ellos? Entonces, usted está detrás o delante de esa cabeza venenosa. Cristo Jesús está detrás o delante de esa cabeza venenosa. Entonces, cuando le dicen ser cabeza, ¿usted qué tiene que superar? ¿Delante de quién tiene que ponerse? Cuando hay sed, cuando hay hambre, cuando hay injusticia, cuando ya se acerca la primogenitura, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer? Ir a la roca. ¿Qué tiene que hacer? A la cabeza de roca. Ir a la fuente. Escuche, tiene que caminar, tiene que, escuche. No. Y eso ya sabemos. Lo que ahora le está diciendo es, usted tiene que ponerse delante. ¿Delante de quién? Delante de mujeres, delante de familias, delante de tribus. Tiene que ponerse delante de la cabeza venenosa. Es decir, tiene que pasar por en medio de esa cabeza venenosa. Y para pasar por esa cabeza venenosa, usted o se queda en esa cabeza venenosa o usted se pone adelante. Pero cuando se queda en medio de la cabeza venenosa, tiene hambre. Cuando se queda en medio de la cabeza venenosa, tiene sed. Cuando se queda en medio de la cabeza venenosa, se enferma. Cuando está en medio de la cabeza venenosa, se queda en la enfermedad. Cuando se queda en medio de la cabeza venenosa, vuelve al hospedadero y vuelve a quedar morando y hospedándose en medio de todo ese veneno. Y por eso Dios les dice, no hay agua, porque estoy secando a la cabeza venenosa. Porque si no le seco a la cabeza venenosa, ustedes y la cabeza venenosa van a hacer lo mismo, van a seguir amargando mis aguas. Pero espérese un ratito que estoy secando eso para que ustedes y el pueblo y tú, Moisés, te pongas adelante y llegues. No llegues atrasado, no llegues en mal tiempo, llegues a tiempo hacia la cabeza verdadera. Y para llegar a tiempo hacia la cabeza verdadera, ¿qué se necesita? Ser cabeza que supera la cabeza venenosa.
Entonces, donde vea usted en la Biblia ajenjo, hasta en Apocalipsis está eso. Esa es la cabeza venenosa. ¿Y la cabeza venenosa qué va a hacer? La cabeza venenosa va a amargar las aguas. Uf. Pobrecitos. Pobrecitos, volvemos a Éxodo. Pobrecitos, están con hambre. Pobrecitos, están con sed. Pobrecitos, no tienen recursos. Pobrecitos, pero para contender, pero para decir, estará Dios en medio de nosotros. ¿Ah? Entonces, estará Dios en medio de nosotros. Pasa por la cabeza venenosa y vas a ver que sí ha estado. ¿Pero qué? ¿Pero qué decía? No te quedes en la cabeza venenosa. Entonces no está contendiendo con Dios. No. Está pasando por en medio de esa cabeza venenosa. Pero por en medio de esa cabeza venenosa, usted tiene que llevar un corazón que lleve aguas de vida. Por eso salimos y el corazón brota. Tiene que ser la fuente que brote. Del corazón brota agua de vida. Ahora sí, ¿dónde estaba el pueblo? Pobrecitos. Entonces aquí unimos. ¿De dónde aparece Amalek? Pues, ¿para qué aparece Amalek? Amalek, ¿es una maldición o es una bendición? Mire, Amalek, ¿qué les muestra? ¿Qué les muestra Amalek? Les muestra la condición del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? Esto se ha de saber porque las personas que tienen ya años en la fe y que vienen de la congregación, de congregaciones, ¿cómo estaba el pueblo? Así, ahí vamos a ver. ¿A dónde atacó Amalek? ¿O a quién atacó Amalek? A los rezagados. ¿Quién lo dijo? Anabel. Anabel. ¿Quiénes son los rezagados? Espérese. Primero. Los que están atrás. Los que están en la retaguardia. ¿Los que están en dónde? ¿Los que están en dónde? Cola. ¡Exacto! Exacto. Perdón que me emocione. Perdón que me emocione. Entonces, ¿esa cabeza en dónde está? En la cola. En la cola. Leo. Yo, Jehová el Señor, te pondré a la cabeza y no a la cola. Ellos estaban. ¿Por qué Amalek les atacó a la retaguardia? Pobrecitos, porque eran bebitos, no sabían caminar. O pobrecitos, ¿cómo van a poder caminar? Si ellos estaban rezagados, porque en lugar de ser cabeza, ¿qué eran? ¿Qué eran? Cola. ¡Cola! ¿Y la cola cómo estaba? Hecho gato. Hecho gato. ¿Y la cola cómo estaba? Erguida. ¿Ah? Erguida, la cola estaba alzada en vez de estar abajo. Seca. Venenosa. Rezagada. Exacto, escuche. Deuteronomio 25:17. Escuche, por favor, no vaya, escuche, repito, no vaya a la Biblia. Usted tiene para leer, pero ahorita estamos en el hilo. Dice, acuérdate, dice Dios, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando estabas en el camino, cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió el encuentro en el camino y atacó a los tuyos, a los que estaban en la retaguardia? ¿Cómo estaban en la retaguardia? A los tuyos que estaban agotados, fatigados, cansados, sedientos. Debilitados. Entonces, pobrecitos, estaban cansados, sedientos, debilitados. ¿Eso le está diciendo Dios? ¿O qué le está diciendo Dios?
¿Qué le está diciendo? Le está diciendo Más en dónde adelante. estaba. Esa voz me parece conocida. ¿Quién es esa voz, por favor? Lina, No. ¿quién es? ¿Quién es? Hable, pues. Hable o Es Rocío, pero parece que no puede hablar porque se le va el internet. ah, ya, ok, ok. Pero nadie se queda a la retaguardia, ¿sí? El cansado, ¿por qué está cansado? El agotado, ¿por qué está agotado? El sediento, ¿por qué está sediento? ¿Por qué? Porque le gusta hacer una cabeza venenosa. Y le gusta quedarse. Si es una cabeza venenosa, ¿en dónde le gusta hospedarse? Deuteronomio, Hola. en la cola. ¿En dónde le gusta hospedarse? Una murmuración. Exacto. Los rezagados. Se queda en hombres, se queda en mujeres, se queda en familia y se queda en tribus naturales. Y no se va a la vara. Entonces, ¿a dónde le mandó? Ándate, coge la vara, anda a la vara. ¿A cuál vara? ¿A cuál tribu? ¿A cuál familia? Entonces, ¿en quién se apoyaba? ¿En quién se La apoyaba vara de Moisés? Judá de Isaí, de Amén, Aarón. amén. ¿La vara de quién? La vara de la cabeza. De Judá. La vara del que prevalece. Entonces, vamos con la cabeza. ¿Por qué no prevalecía Moisés? ¿Por qué no prevalecía Moisés? Porque tenía las manos cansadas. ¡No! Porque se apoyaba en Aarón y se apoyaba en Ur. Por eso se cansaba y se debilitaba. En lugar de apoyarse en la vara que prevalece, se apoyaba en la familia que tenía al lado. Ahí. Entonces, pero cuando le sostuvieron las manos del Aarón, esas manos, ¿qué dice que estuvieron? Así sus manos. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. ¿En quién se apoyó? Dice, firmes. En la No, roca. no. ¿En qué vara? Mire, escuche, a ver, De Judá. vamos a reescribir nuevamente, vamos a contar la historia. Si usted, aquí le cuenta, si usted no sabe contar, ¿qué va a pasar? El que no sabe contar no sabe escribir. Y el que no sabe contar y el que no sabe escribir, ¿qué va a hacer? Va a volver a repetir los mismos pentecosteses y los mismos primogenituras de antes, ¿ya? Gracias. Entonces, vamos a volver a contar. Ay, ¿a dónde quería llegar? Ay. A las manos de Moisés. 17:11. Espérese. Lo que quería volver era a hacer cabeza. Ay, se me fue. Bueno. A ver, pues. Ya. 17:5. Jehová le dice, toma la vara en tu mano. ¿Cuál vara?
con la que golpeaste el Nilo. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tenía esa vara? Esa vara mostraba la cabeza y mostraba la cola, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, en donde se debía apoyar era en la vara verdadera, en la cabeza verdadera. Pero todavía él se apoyaba en su familia. Y a través, en Aarón y Moisés, y a través de eso, Éxodo 17:2, cuenta el mismo Moisés que porque se apoyó en esas dos personas, sus manos se permanecieron fieles. Entonces la fidelidad de Moisés estaba apoyada en esas dos manos. Cuando Dios, en cambio, le dio la fidelidad, ¿qué le dio? En lugar de darle una familia, ¿qué le dio? En lugar de darle un hombre, ¿qué le dio? La vara. ¿Qué le dio? Le dio una casa. Entonces, le dio la vara, y al darle la vara, ¿qué le dio? Al darle la vara le dio el árbol. O sea, la vara, repito, la vara no es un palo. La vara es la unidad del brazo extendido de Dios que me da a mí su brazo para que mi brazo también sea una vara y se sostenga. Porque me está diciendo, eres mi familia, eres mi allegado. Eso es ser vara, eso es ser tribu. Por eso, ¿de dónde desciende Isaí? ¿Pero de dónde desciende? ¿De dónde desciende todo el pueblo de Israel? Desciende de una vara, desciende de una tribu, desciende de una familia, porque es la extensión de esa. Pero de todo eso, ¿cuál es? La verdadera vara es la del árbol de la vida que se extendió desde Adán y Eva. O sea, ya esa es la escritura diferente. Pero él le dio ese para que no se apoye en la cola, para que se apoye no se apoye en la media cabeza, se apoye en la cabeza verdadera. Así que estábamos en el pueblo, ¿no es cierto? Ya con eso yo creo que, o continuamos. Tenemos poco, continuamos. Entonces, ¿quién es y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién fue la cabeza de aquí de todo esto? Viene la cabeza. Eso hagamos mejor. Viene la cabeza y dice, ¿con qué cabeza me encontré aquí? Me encontré con cabezas secas, con cabezas que están más cerca de la cola que de ser cabeza, con cabezas cansadas. Así que, ¿con quién voy a hablar yo? Alguien tendría que hacer algo para... Bueno. Bueno, ya me emocioné con las preguntas. Mejor continuamos así mismo, pero por favor, aquí una pausa nuevamente antes de continuar. ¿Cómo es? ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está usted como cabeza? ¿Y cómo está atravesando? ¿Cómo está caminando esa cabeza? ¿Se está poniendo al frente esa cabeza? No se pone al frente con gritos, no se pone al frente con varas que yo mando, no se pone al frente como se pone la cabeza verdadera, con agua de vida y con ceñimiento, con una cabeza erguida, con agua, con pan. Esas familias por sobre mis cosas, por sobre el ajenjo, por sobre las colas. Por eso Dios dice, yo te pondré como cabeza y no como cola, para que no te quedes como cola.
cansado, rezagado, hambriento, sediento, porque cuando estás mostrando ser cola, no estás mostrando la cola, estás mostrando que estás mostrando el ajenjo, estás mostrando el fruto de esa raíz vieja y estás mostrando el fruto de una cabeza que no es cabeza, una cabeza que no es primogenitura. Entonces la amargura, repito, la amargura está cimentada, la amargura la amargura produce cabezas. Las Marías producen cabezas, pero esas cabezas no son cabezas, sino esas cabezas son ajenjos, son cabezas venenosas. Hasta ahí podemos ahí hacer una pausa y alguien pueda decir, ¿cómo está usted atravesando ese caminar? ¿Cómo vamos a atravesar esas 3 semanas? ¿Como cabeza? Pregunto, Fabricio, ojeroso, cansado, sin ilusiones. No, Marquito. Tranquilo y avanzando. Amén. Y la familia, las tribus, los hombres, las mujeres, atrás o adelante. Ellos están a la par, Marquito, porque todos estamos caminando. Nada, aquí esto es de cabezas. Sí. Alguien tiene que ponerse adelante. Sí. Amén. Sí, Marquito, en eso estamos. Amén, amén. Vero, que está al lado de mi recuadro. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo está caminando esa cabeza? ¿O cómo está esa cabeza venenosa avanzando? Marquito, buenas noches. Buenas noches. Pues sí ha sido un poquito fuerte, pero este tiempo estamos tratando de ceñirnos, saber que tenemos identidad y sabemos quién pelea por nosotros y sabemos que vamos a llegar a donde el Señor nos ha dicho, pero no está fácil. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera darme una apreciación así, por favor, para allá? Y ahorita ya vamos a cerrar. ¿Por qué, mire, por qué Dios habla con cabezas y aquí habló con una cabeza que le impactó la cabeza aquí? ¿Alguien más su apreciación? ¿Alguien que quiera ayudarnos, por favor? ¿Cómo está ese caminar de ser cabeza? Ser primogénito es fácil, es parte de ser cabeza, pero ser cabeza es parte de ponerse adelante y dar ese fruto. ¿Quién más le puedo preguntar? ¿Quién más desea participar? Jimena, por favor. Ya participé mucho. Salomé, entonces, Salomé. Nada. Marquito tomando posesión, posesionándose de todo lo que el Señor nos da. Póngase delante de la familia, Eso póngase yo ahí diría. adelante, pero con agua, porque sin agua, le sacan. Amén. Alexandra, bendiciones. Usted siempre nos ayuda también. Amén, Marquito. Sí. ¿Cómo está? Yo ¿Se ahora sí está estoy secando esa poniéndome cabeza? delante. Sí. Porque sí, estaba muy mal, Marquito. Estaba de cola. Pero ahora me pongo al frente, me pongo adelante, tomada de la mano de nuestro Padre Todopoderoso. Por favor, sin agua ni se pondrá adelante porque peor, le apedrean, como dicen. No, pues. Con la roca. Así es, Marquito. Verdad que así es. O sea, este tiempo de cuarentena, las cabezas venenosas que combaten en nosotros mismos, que quieren meterse en la casa, no. Por el contrario, usted, su familia, sus hijos, lo que Dios ha hecho es para sacarnos justamente de eso y no sacarnos llenos de agua, no.
pero no, que no nos encuentren fatigados, cansados, debilitados, o en otras palabras, que no nos encuentren en la retaguardia. La retaguardia es la cola. No lo digo yo esto quiero recalcarlo. Cuando dice la retaguardia, dice la cola, es la misma palabra, por eso le hago mención. A ellos les encontró en la cola, y por eso dice, siempre pelearás contra Amalek. Amalek está bien, Amalek, mira, Amalek quiso venir desde la cola a ponerse delante de ustedes. Por eso yo estoy enojado, pero yo le dejé para que ustedes sepan que ustedes no son cola, que este es cola, pero que ustedes son cabezas, que ese es el debilitado, que ese es el enfermo, que ese es el hospedador, que ese está borrado incluso de la memoria, ¿sí? Que ni siquiera es mencionable, ni en la casa del Davaria no lo hemos hecho. Pero yo le utilicé a ese para que ustedes vean a quién quieren parecerse, a ese que ya está borrado, a ese que está borrado de la escritura, del conteo. Ese tiene un libro contado y borrado, y ustedes quieren escribir ese libro. Por eso menciona eso. Por eso le digo, esto es el conteo, y el que sabe contar sabe escribir. Y el que sabe escribir sabe hacer un libro de vida. ¿Cómo se hace eso? Ya le estoy resumiendo lo que las prédicas y lo que hacia dónde todo lo que la Biblia va desarrollando en función. Por eso le dice, terminamos con eso. Por eso le dice, cuenta, para que cuando cuentes no escribas lo mismo, para que cuando cuentes no escribas lo borrado, ¿sí? Yo borro lo mal contado, yo borro lo que contó esa cabeza envenenada, yo borro de generación en generación, es decir, de semilla en semilla, yo borro eso para que tú, este conteo de 50 días, vayas aprendiendo a contar y no saques lo borrado, sino borres también tú lo borrado y aprendas a contar día a día. ¿Alguien puede decir algo? Bueno, entonces Amén. con esto, Amén. Amén. entonces por eso les decía, tenemos 2 domingos más, y lo que quiero decirle es lo que le dice, me falta una parte, ya esto ya no le puedo decir por qué Josué fue adelante y qué es lo que hizo Josué, pero lo que hizo Josué es lo que hizo Dios. Ya aquí me quedo. Josué, Dios no habló con Moisés, no habló acerca de Moisés, Dios habló acerca de Josué. Le dijo, entonces dijo Jehová a Moisés, escribe esto en un libro, aprende a escribir nuevamente lo que está escribiendo Josué, pero hazle saber que Josué es cabeza. Desde ese momento, grábalo en sus oídos que él va a ser cabeza. ¿Sí? Grábalo. Y que de generación en generación, y allí de generación en generación voy a hacer guerra contra esa cabeza venenosa, pero tú sigues siendo cabeza. Y edificó Moisés altar y le puso el nombre de Jehová es mi estandarte. ¿Qué es un estandarte? El estandarte es la cabeza erguida, la cabeza ceñida que lleva agua de vida. Entonces, a quien vio Cristo Jesús fue al que venció. Pero eso es lo que escribió Moisés. Pero en cambio, lo que Dios le mostró, en lugar de lo que Dios le mostró, fue lo que dice el libro de Isaías 11. Bueno, para que usted lo pueda leer. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero decir, nosotros somos cabeza, nosotros no somos cola. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice el Éxodo 17. Yo soy la cabeza. Yo
yo estoy delante, yo no estoy a la retaguardia, yo no me canso, yo no me fatigo, yo soy el agua de vida, yo soy la fuente de vida, yo voy a seguir escribiendo, reescribiendo, pero yo voy a seguir borrando. Así que tú también sé cabeza y haz lo mismo. Y por eso dile a Josué, y por eso al decirle a Josué, di lo que dice Cristo Jesús, porque Josué es ese símil, su nombre representa a Cristo Jesús. Dile lo que dice Cristo Jesús, dile a tu cabeza, dile a tu misma vida, dile a tu familia, dile que tú llevas agua de vida, que tú te cansas o lo que sea, te cansas, te debilitas, pero no por ese cansancio y debilidad humana, no, sino por esa regeneración para volver al agua de vida y para volver a contar tus días, tus años, y que en lugar de que te encuentren a los 30 años, te encuentren cansado, agotado, te encuentren dando agua de vida. Y a pesar de que tengas 80, como Josué, como Caleb, tengas ¿qué? Tengas fuerza. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengas espíritu y que no es que tienes la energía, el vigor de la forma humana, natural, sino por el contrario te has regenerado y puedes en el espíritu seguir siendo agua de vida, puedes en el espíritu seguir mostrando cuál es tu raíz y puedes en la vida mismo mirar que estás pasando por esa familia, por esas familias, por esas tribus y estás yendo adelante, abriendo camino, llevándoles a ser cabeza y no una cabeza venenosa que se siga repitiendo en la familia. Secamos las cabezas venenosas. Secamos las cabezas venenosas. Sí, sí. Con esta palabra se secó. Ahora camine y cuente de forma diferente por qué usted cabeza. Y lea la historia. Faltan muchas cosas. Predicaremos muchas veces esta palabra y encontraremos muchas otras cosas. Si usted sigue encontrando, compártame el día martes. Que Dios mediante el día martes podremos continuar hacia dónde apunta todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a secar. Dios les está secando. Que se sequen esas raíces. Y si se secan esas raíces, se secan esas cabezas venenosas. Si se secan esas cabezas venenosas, se secan las raíces. Porque si aparece la raíz del tronco de Isaí, la raíz de Isaí, que es la cabeza verdadera, Cristo Jesús, que es la roca de nuestra salvación, nuestro fruto, ¿cómo va a ser? Nuestro fruto va a ser fruto de vida que satisfaga el hambre y la sed, hasta la física, porque la física lo que les estaba mostrando es la necesidad de ser cabeza. Amén. Bueno, Amén. ya estamos terminando. ¿Qué hacemos? Ahora que ya estamos terminando. Y antes de orar, por favor, ¿qué hacemos? Ahora deme su apreciación. Ya vimos la historia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos días que nos faltan? Nos faltan 2 domingos. ¿Qué hacemos de forma práctica? ¿Qué hacemos? Nati, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para superar lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en su vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para superar lo que está pasando en su familia? Porque, repito, la cabeza venenosa afecta a su casa, a su familia, a sus ancestros, a su vida, a su sociedad, afecta a todos. ¿Qué hacemos? Ayúdenme, ayúdenos a todos. La prédica es de todos. Yo le doy el parámetro, pero yo también pero somos casa, somos cabeza, como decíamos, todos tenemos que volver a la cabeza de nuestra familia, tenemos que volver a la cabeza de nuestra tribu, a la cabeza de los hombres que están adelante nuestro, de mujeres, a la cabeza de esta sociedad. ¿Cómo vamos a volver a la cabeza? Siendo presidentes, siendo unas cabezas huecas. ¿Cómo? Siendo unos mandones. ¿Cómo? Exigiendo.
¿Cómo? Contendiendo con Dios. ¿Cómo? Probando, tentando. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo creo que ciñéndonos y volviendo a la enseñanza del árbol de la vida. Amén. ¿Quién dijo eso? Nati. Yo, Natalia. Amén. 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 Bueno. Nuevamente, si nos quedamos en la mitad del camino, volvemos a la murmuración. Es decir, no estamos llegando a nuestra tienda ni llegamos a la tienda del Señor. Sacar todas las murmuraciones. Más allá, las murmuraciones, ¿en dónde están? Las murmuraciones, escuche, las murmuraciones están en la cabeza envenenada. Entonces tiene que ir más allá, tiene que salir de esas cabezas envenenadas. Tiene que salir y ponerse adelante, pero nuevamente siendo cabeza, siendo estandarte, siendo roca. ¿Sí? De lo contrario, ¿para qué tanta contienda? La contienda lleva a la destrucción, bueno, todo lo que... Y la tentación, en lugar de mostrar el estandarte, la tentación muestra justamente qué es lo que a qué estandarte estamos levantando, un estandarte vivo o un estandarte muerto. Explicarle por qué la tentación tiene que ver con el partir en jornadas, con levantar la cabeza. Espero que un poco me entienda, pero van unidas las dos cosas. ¿Qué más hacemos? Recibir lo que Dios nos da, lo que le estaba dando a ellos. Recibir la palabra. Dios nos hizo para ser cabeza y no cola. Bendito al Dios eterno, que siempre, Señor, nos volverá a la cabeza de Cristo Jesús, y no a una retaguardia de cansancio, no a una retaguardia de fatiga, no a una retaguardia de sed, no a una retaguardia de hambre, no a una retaguardia de murmuración, no a una retaguardia de contienda, porque son aguas de contienda, no a una retaguardia de aguas amargas, no a una retaguardia de Marías, no a una retaguardia de Aarones, no a una retaguardia, Señor, de nuestra propia familia que ha quedado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito al Dios que nos hizo cabeza para incluso tomar esas retaguardias, Señor, y a esas en el nombre de Cristo Jesús ponerles en su lugar. Pero hoy bendecimos que como cabezas aprendemos a contar, hemos aprendido a contar estos 50 días para que todo, Señor, todo ese ajenjo, todo ese fruto, todas esas cabezas venenosas en el nombre de Cristo Jesús sean secadas con sus tiendas, sean secadas, Señor, con sus cabezas huecas, sean secadas, Dios de los cielos, con sus hospedajes, sean secadas con sus enfermedades. ¿Cuánta enfermedad ha salido, Señor? ¿Cuánto hospedaje, cuánta cosa extranjera ha salido, Señor, de nuestra propia casa? Pues que se seque. Y este tiempo, Señor, que aún falta que se secará más, pues que se seque, Dios de los cielos. Pero, Señor, bendito, porque, Señor, tu pan es verdadero pan y tu agua es verdadera agua de vida y tu fuego es verdadero fuego, porque ese es el Espíritu, el único que es agua y fuego, Dios de los cielos. En el nombre de Cristo no seca los corazones, sino por el contrario da vida. Bendito que tu pan es verdadero pan y tu vino, Señor, y tu sangre es verdadero fruto, Señor, y no un fruto, Padre, de un fruto de veneno, un fruto de crucifixión, un fruto de muerte, un fruto, Señor, que cada vez que miramos una cruz vemos a un Cristo crucificado, debilitado, muerto, un Cristo como cola ahí. No, Dios bendito. Porque nosotros cuando levantamos nuestros ojos, vemos al que con poder ascendió, Señor, llevando primogénitos, ascendió cabezas, nos dio dones, nos dio talentos, Señor, para darnos agua, para abrir fuentes, para abrir, Señor, lo que tengamos que abrir, Padre, para volver a ser cabeza. Y bendito sea, porque esa cabeza ahí se irá resplandeciendo esa primogenitura santa. En el nombre de Cristo Jesús,
Gracias, Señor, porque el fruto de nuestro trabajo, el fruto, hoy, Señor, queremos bendecir los diezmos y las ofrendas, porque, Señor, al secar esa cabeza venenosa, estamos secando, Señor, el trabajo de esa cabeza venenosa, el trabajo de contiendas, todo ese trabajo, Señor, y el trabajo de esos recursos, que en el nombre de Cristo Jesús, esos tú seguirás secando en el dinero, en trabajos, en empleos, en donde quieras, Señor, seguirás secando para que en cambio, Señor, los diezmos y las ofrendas siempre sean, Señor, fruto del trabajo, fruto, Señor, de quienes son cabezas, fruto del agua de vida, fruto, Señor, del que no trabaja por un dinero, sino por tu fruto, del que hace de su trabajo. Porque, Señor, desde que el que cocina lo que está es incensando, pues, Padre, del que está trabajando con sus manos, está, Señor, vistiendo, porque con sus manos está haciendo obras correctas, no por un trabajo, no por un dinero, no por un salario, sino por vestir, por llevar lino, por ceñir, Señor. Y desde lo pequeño que hacemos a lo grande, Señor, o a lo que nosotros pensamos que es grande, bendito seas, porque es un trabajo que nos has dado para ser cabezas, y porque en ese trabajo somos cabezas, Dios bendito, para que en el nombre de Cristo Jesús el veneno, ese, Señor, se quede, y en cambio podamos decir nuevamente, la tierra, el trabajo, la bendición, la primogenitura produzca el fruto, Señor, que hace de nuestra casa la casa de oración, que hace, Señor, de nuestro hogar casa de cabezas, que hace, Señor, de nuestra casa, Señor, la tienda y la morada del Altísimo, y de su misericordia, Señor, hace el campamento de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo los diezmos, bendigo las ofrendas, porque bendigo, Señor, el trabajo de esas cabezas, Padre, nunca cansadas, sino por el contrario, Dios de los cielos, renovadas en espíritu y en verdad, porque siempre, Señor, producen lo que tu unidad produce, otra unidad, y de esa, Señor, recibimos para que se siga extendiendo la construcción y la edificación de tu pueblo, de tu casa, de tu congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Son muchas cosas, pero se da cuenta, en una sola palabra, cuántas cosas caen, y en 2, 3 semanas, pues no necesitamos sino esa palabra para que nuevamente vuelva a cobrar sentido el trabajo de quienes son cabezas, y nosotros seamos una nación de cabezas, y nuestros hijos sean cabezas, y nunca estemos por cola, porque el que es cabeza tiene identidad, no de prestamista ni de prestador, sino de compartir.